Altamirano, Tani. Ok. Araujo, Jaime. Presente, profe. Cabezas, Juan Pablo. Presente, profe. Juan Carlos Cumbicus. Presente, profe. Espinales, Andrés. Ok. Ok, señor Espinales. Camilo Jurado. Presente, profe. José Lo Mantilla. Presente, profe. Eso, con ánimo. David Merino. Presente, profe. Yamilet Moyocano. Yamilet. Presente, profe. Presente, Cristian profe. Morocho. Sí, sí. No, hola, Yamilet. Gracias. Cristian Morocho. Presente, profe. Jimena Ortiz. Presente. Alexander Pasato. Presente. Jonathan Procel. Ok, señor Procel. Isaac Rivera. Presente, profe. Ya lo tenemos en lista, Isaac. Israel Salazar. Presente, profe. Galo Santi. Presente, profe. Diego Tambo. Diego. Vega Alberto. Presente, profe. Javier Ventimilla. Presente, profe. Juan Carlos Llanes. Presente, profe. Ok. Tambo. Tambo sí está. Ok. Muy bien, entonces vamos a empezar con la clase de esta semana. Estamos semana 4. El tema de esta semana, punteros. Ya el semestre anterior alcanzamos a ver punteros. Entonces, esto pues sería como un repaso básicamente. Ok. ¿Recuerdan lo que eran los punteros? A ver, señor. Señor. Pasato. Señor Pasato. ¿Se acuerda que era un puntero? El puntero es una variable que Muy tiene bien. la dirección de, ¿cómo es? De la memoria. De memoria de otras variables. Muy bien, entonces correcto, ¿no? Esa es la definición. Un puntero es una variable que almacena la dirección de memoria de otras variables. ¿Estamos claros con eso, no? Si es una variable, entonces hay que declararla. Bien,
Habíamos dicho que los punteros surgen de una de las debilidades que tienen las estructuras, como por ejemplo los arreglos que acabamos de ver, los arreglos de datos unidimensionales y bidimensionales. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal desventaja de esas estructuras? A ver, señor Morocho, cuéntenos. ¿Cuál cree usted que es la principal desventaja de esas estructuras que acabamos de ver? De los punteros, yo diría que que cada puntero se basa solo a No, primerito, antes de los punteros. Primero hablemos de los arreglos. ¿Cuál es la desventaja de los arreglos? de los arreglos. Ujú. Ya. En mi criterio, lo que son los arreglos vendría a ser su debilidad es que no son tan bien definidos como cuando se les coloca lo que es en un código. No son tan bien definidos. ¿Qué dice el Una desventaja señor puede- Espinales? ¿Sí puede hablar, señor Espinales? Profe, una desventaja no es que su tamaño es fijo. Eso, muy bien, correcto. Esa es la principal desventaja. El tamaño es fijo. Entonces, a veces decíamos, ¿qué pasa si yo necesito un arreglo más grande? ¿Qué tengo que hacer? Pues suspender la ejecución del programa, entrar al código y cambiarle el tamaño. Asimismo, ¿qué pasa si yo sobreestimo el tamaño y utilizo una parte del arreglo? ¿Qué va a pasar con el resto? Se desperdicia. Entonces, básicamente, esa dificultad, esa desventaja que tienen los arreglos de ser fijos, de que yo no puedo cambiar de una manera dinámica el tamaño de ese arreglo, entonces esa es una de las razones por las cuales surgen los punteros. Y habíamos dicho que la idea del puntero es reemplazar este tipo de estructuras de datos fijas por estructuras de datos dinámicas, como por ejemplo las listas enlazadas, tanto las listas enlazadas simples como las listas enlazadas dobles, como los árboles binarios, las filas, las colas, etc. Entonces, para poder construir ese tipo de estructuras de datos dinámicas es necesario el uso de los punteros. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en un arreglo cada elemento está en posiciones contiguas, o sea, una detrás de la otra, cuando usted tiene una lista, cuando usted tiene una estructura de datos dinámica, los elementos no van a estar en posiciones contiguas. Entonces necesitamos un mecanismo que me permita enlazar el siguiente elemento de mi arreglo y de ahí surgen, esa es una de las razones por las cuales surgen los punteros. Porque como ustedes bien han dicho, los punteros lo que guardan son direcciones de memoria de otras variables. En este caso, de lo que estamos hablando, que va a guardar la dirección de memoria del siguiente elemento de mi lista, por ejemplo. Bien, eso lo van a ver ustedes en estructura de datos cuando pasen a quinto nivel, pero por lo pronto, entonces nosotros tenemos que dejar firme el concepto de punteros, ¿de acuerdo? Bien, esa es una de las razones. La otra de las razones por las cuales vemos punteros, que esas sí las vamos a evacuar la próxima clase. Por ejemplo, si yo dentro de una función, yo necesito cambiar el valor de una variable, hablemos de una variable global, ¿no? Yo no voy a poder hacerlo porque apenas termina la ejecución de la variable, de la función, como ustedes saben, como el programa, el lenguaje C maneja la memoria, lo que hace es liberar la memoria que está utilizando y las variables quedan con el mismo valor que tenían antes de ejecutar la función. Por esa razón, esa es la segunda razón por la cual usamos punteros, ¿de acuerdo?
Entonces, dicho esto, ahora sí vamos a repasar un poquito el concepto de puntero. Entonces, ya ustedes muy bien han dicho, el puntero es una variable que almacena la dirección de memoria de otra variable. Bien, entonces mire, vamos a suponer, esta es una variable que se llama n. ¿Sí? Esta variable se llama n. Aquí está el nombre de la variable. ¿Sí están viendo mi pantalla, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Ok, mire, esta es la variable n. Es una variable de tipo entero. Entonces, el hecho de que yo declare mi variable n de tipo entero lo que hace es reservar 2 bytes de memoria para esta variable n. Ahora, la estamos inicializando en el valor 75. Entonces, observe que el valor que estamos guardando en la variable es el número 75. El tipo de dato int, pues simplemente, bueno, no simplemente, nosotros decimos es importante porque eso determina el tamaño de mi variable. Y eso es muy importante para poder también después saber de dónde a dónde va la variable a la cual yo me estoy refiriendo. Bien, este valor que ustedes ven aquí, el OX4FFD34, es la dirección de memoria donde está ubicada la variable. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, la dirección se refiere a el sitio en la memoria donde encuentro yo mi variable. ¿Ya? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Sí, profe. Ok. A ver, señor Mantilla. ¿Cuál es su dirección? La dirección de la casa, calle Pululagua. ¿Calle Tungurahua? Pululagua. ¿Pululagua con qué más? Pasaje E. Ya. Entonces observe, por favor. El señor Mantilla lo encontramos en la calle Pululagua, pasaje E. Ahí es su sitio, es el sitio donde lo encontramos a él. ¿Estamos claros? Eso mismo sucede con las variables. La dirección de memoria se refiere al sitio en la memoria donde yo encuentro una variable. ¿Estamos claros con ese concepto? Ok. No sé si sí o si no. Eso, gracias, señor Mantilla. ¿Los demás? ¿Está claro? Bien. Sí, profe, claro. Ya, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es un pequeñito programa parecido al que está aquí para que ustedes observen lo que estamos hablando de los conceptos del puntero. Entonces, por favor, ingresemos al dev. Vamos al entorno de desarrollo porque vamos a hacer este programa chiquito, un programita pequeñito para que ustedes vean. Bien, ¿estamos ahí? Ok, entonces, numeral include. El IOStream. Muy bien, entonces vamos a declarar una variable, como decía ahí, la variable la vamos a llamar n, la vamos a inicializar en el número 75, ¿de acuerdo? Ok, necesitamos para poder guardar o
acceder, por decir algo, a la dirección de memoria de la variable n, pues necesitamos un puntero de tipo int. Pilas con esto, por favor, les recuerdo. Los punteros solo almacenan direcciones de memoria, pero cuando yo digo que el puntero es int, pilas, yo no estoy diciendo que va a almacenar valores enteros. Estoy diciendo que esta variable que se llama ptr, que es un puntero, va a almacenar direcciones de memoria de variables enteras. ¿Estamos claros con eso, jóvenes? Sí, Lice. Ok, gracias. No quite ese concepto de la cabeza, que el puntero solo guarda direcciones de memoria, por favor. No guarda valores, otro tipo de valores. Ok, entonces vamos con el main. Y vamos a hacer dos cosas pequeñitas. Vamos a decirle que me muestre. Valor de n. Y ahí vamos a visualizar el valor que tiene la variable n. ¿Estamos ahí? ¿Qué esperamos que salga? Pues el número 75, ¿cierto? Ahora, antes de seguir con el programa, por favor, miremos aquí algo que tengo que repasar con ustedes. Ya, ok. Declaramos el puntero, que ya lo hicimos. ¿Cómo se declara un puntero? Se coloca el tipo, se antepone el asterisco y el nombre del puntero. Eso es lo que ya hicimos. Recuerde que el tipo del puntero, lo único que me está diciendo es el tipo de dato que apunta al puntero. No me está diciendo lo que estamos hablando. No estamos diciendo que el puntero almacena valores numéricos ni valores de carácter. Solamente almacena direcciones de memoria. Ahora, por ejemplo, mire que ahorita tenemos el mismo ptr de tipo int. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que este puntero va a guardar direcciones de memoria de variables enteras. Este prt2 es otro puntero que va a guardar direcciones de memoria de variables enteras largas. Este ptr3, puntero que va a guardar direcciones de memoria de tipo para variables que tienen tipo carácter. Bien, ¿eso está claro? Ok. Ahora, los operadores. Esto es importante. ¿Cómo hago para obtener la dirección de memoria a una variable? Entonces, lo obtengo anteponiéndole el operador ampersand. ¿Recuerdan que esto lo habíamos trabajado cuando usábamos el scanf? Poníamos el ampersand antes del nombre de la variable. Pero básicamente lo que le estábamos indicando es eso. Vaya y busque la variable en esta dirección de memoria. Entonces, el ampersand lo que hace es que me permite obtener la dirección de memoria de una variable. Entonces, el operador es una variable. ¿De acuerdo? Ahora, complementado con eso, el operador indirección, que es el asterisco, me permite obtener el contenido de la dirección de memoria que está almacenada en ese puntero. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenga en cuenta estos operadores, el ampersand que obtiene la dirección de memoria a una variable, el asterisco que me permite primero declarar el puntero y luego, cuando ya lo estoy utilizando dentro del código, se refiere al contenido de la variable que está almacenada en el puntero. Bien, teniendo claro allí ahora sí vámonos a nuestro programa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ok. Muy bien, el valor de n lo vamos a visualizar así. Ahora, ¿cómo le asigno la dirección de memoria de la variable n a mi puntero? Entonces, lo que estábamos diciendo,
PTR es igual y antepongo el ampersand. El ampersand, acabamos de verlo, es el operador que me permite obtener la dirección de memoria de n. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Guarda en PTR la dirección de memoria de n. En el momento que yo hago esta asignación, se establece una relación entre la variable n y el puntero. Todo lo que yo haga con el puntero se va a reflejar en la variable n y viceversa. Todo lo que yo hago con n se va a reflejar en el puntero. Bien, ¿estamos ahí? Ahora sí. Code. Vamos a visualizar la dirección de n para que ustedes observen cuál es el valor de la dirección de n. Entonces, que nos muestre ampersand n. ¿Sí? Y también queremos ver el valor del puntero. Entonces, pongámosle aquí puntero. Y aquí visualicemos PTR. Aquí podemos ponerle la dirección de n para que no salga así, preferible dirección de n. Ya. Ok. Ejecutemos hasta ahí el programa. Muy bien. Sería bueno ponerle aquí unos backslash n, ¿no? Pongámosle aquí un backslash n, un backslash n y un backslash n. ¿De acuerdo? Y volvamos a ejecutar. Entonces, mire, por favor. Quiero que observen, aquí está el valor de n, 75, que fue el valor que inicializamos. La dirección de n, ampersand n, muestra la dirección n, 0x472.010. Ok. Y el valor del puntero es igualito. ¿Por qué? Porque mire, cuando hicimos esta asignación, estamos diciendo que esto es equivalente a esto. ¿Estamos claros ahí, señores? Ahora, podemos ver cuál es el contenido. Backslash n. Contenido del puntero. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos visualizar asterisco PTR para que usted observe cuánto vale asterisco PTR. ¿Cuánto debe valer? Pues el mismo número 75, mire. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo con esto? Muéstreme el contenido de la variable que está almacenada en esta dirección. ¿Qué variable está en esta dirección? Bueno, la variable n, por lo tanto es lo mismo, ¿no? Utilizar n o utilizar asterisco PTR es igual porque hicimos esta relación o esta asignación. En el momento que yo hago esta asignación, establezco como un lazo entre las dos valores, entre n y la variable PTR. Bien, ¿estamos hasta ahí, jóvenes? ¿Hay preguntas, Sí, por profe. favor? ¿Preguntas? Ok, muchas gracias. Ok, todo claro. Entonces, esto es simplemente un repasito para que ustedes vean
¿ya? Si yo, por ejemplo, aquí de cambio, yo le digo, aquí le digo ingrese un nuevo valor para n y lo leo sin n. Ok, mire, si yo, por ejemplo, vuelvo e imprimo el contenido del puntero, o sea, ingreso un nuevo valor y vuelvo e imprimo el contenido del puntero, pues se me tiene que ver reflejado lo que yo haga con la variable n, se tiene que ver reflejado en el puntero. Miremos a ver si eso es cierto. Ya. Mire, inicialmente n vale 75, por lo tanto muestra que el valor de n es 75, el contenido del puntero obviamente es 75. Pero si yo ingreso un nuevo valor para n, entonces, por ejemplo, el número 68, ¿ya? Observe que voy a imprimir el contenido del puntero. Ya, mire que vuelve y aparece el número 68. Porque todo lo que yo hago con n se refleja en el puntero porque se establece un vínculo. Esta asignación establece un vínculo entre la variable y su puntero. ¿De acuerdo? Todo lo que yo haga con el puntero se refleja en mi variable. Todo lo que yo hago con la variable se refleja en el puntero. Bien. ¿Estamos ahí, jóvenes? Ok. Entonces, habíamos dicho al inicio de la clase que una de las desventajas era, de los arreglos era el tamaño fijo. Bueno, el objetivo de este curso no es entrar en las estructuras de datos dinámicas para nada, pero sí necesitamos que quede claro el uso de punteros para acceder a las estructuras de datos, como por ejemplo los arreglos. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer un programita para ingresar los datos a un arreglo unidimensional, o sea, un vector, pero vamos a acceder a él a través del uso de punteros, ¿sí? Para que usted observe cómo yo puedo acceder a los elementos de mi arreglo utilizando los punteros. ¿Estamos claros? ¿Qué vamos a hacer? Ok. Entonces vamos a hacer un programita nuevo. Archivo, nuevo. Ok, entonces vamos a declarar nuestro arreglo. Float, por ejemplo, notas. ¿Ya? Nuestro arreglo. Obviamente necesitamos un tamaño. Declaremos esta constante, por favor. Listo. Ok. Tengo un arreglo de tamaño 10 que se llama notas. Si yo voy a acceder a mi arreglo a través del puntero, pues yo necesito una variable de tipo puntero. ¿De qué tipo es esta variable? Este puntero. Muy bien, float, correcto. Entonces yo necesito que el puntero también sea de tipo float, asterisco pt. Vamos a llamar a nuestro puntero pues, pt. Bien, vamos con el main. Ok, vamos a hacer nuestra función leer datos. Nos sirve la que teníamos por ahí en nuestro archivo de cabecera. No nos sirve porque esa accedía al arreglo directamente con el índice. Aquí lo vamos a hacer con el puntero, ¿de acuerdo? Bien, leer datos. Vamos a pasarle como parámetro un vector de tamaño tam, igualito.
Y asimismo vamos a hacer una función para que nos muestre los elementos del arreglo. Mostrar datos. Ok, hagamos entonces nuestra función leer datos. Ok, ok, voy a utilizar igual la variable y no como índice, pero sí para controlar el número de elementos, o sea, no sobrepasarme de los 10 elementos que tengo en mi arreglo, nada más por eso. ¿De acuerdo? Ok, entonces, y la inicializamos i en 0, mientras que i sea menor que tam y más. Ok. Entonces, mire, cuando yo voy a utilizar un puntero para acceder a los datos de un vector, lo primero que yo tengo que hacer es posicionar el puntero al inicio de mi vector. ¿Cómo hago eso? Entonces, eso lo hago. Licen, ¿Sí? una pregunta, Licen. Ajá. Al posicionar el puntero, nosotros siempre lo debemos colocar al inicio. Sí, al inicio de mi arreglo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vamos a empezar a acceder elemento tras elemento. ¿O Ya, no? o sea, entonces si le colocaríamos, ejemplo, la mitad o al final, no funcionaría, sino debería ser al inicio para que este pueda funcionar de la manera correcta. ¿O no? Sí, claro, porque es que ese es el propósito, ¿no? Usted cuando tiene un arreglo, usted, bueno, a menos que, por decir algo, a ver, yo le dijera, a ver, vamos a hacer un arreglo y de, qué sé yo, 100 posiciones. Las 50 primeros son para la sección de no fumadores, las 50 últimas para los fumadores. ¿Sí me explico? Entonces usted diría, ok, yo tengo que posicionar, si voy a ingresar un asiento para los fumadores, tengo que empezar desde la posición 50. ¿Estamos? Pero si estamos hablando de que llegó una persona que es no fumadora, pues necesita entre las primeras 50, de la 0 a la 49, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿estamos? Entonces, sí, básicamente la idea es ubicar el puntero al inicio de su arreglo por orden, por aprovechar el espacio, ¿sí? Ahora, yo podría, como usted bien lo indica, acceder a cualquier parte de mi arreglo. Sí, estamos de acuerdo. Pero eso depende de cuál es el propósito del ejercicio que estoy resolviendo. Como le decía, ¿no? ¿Qué tal si yo no quiero tener dos arreglos de fumador y no fumadores, sino en uno solo? La primera 50 posiciones son no fumadores y las otras 50 son fumadores, y así controlo los asientos que puedo reservar en un avión, por ejemplo. Bien, no sé si me expliqué. Sí, Lice. Ok. Bien, entonces, les decía que lo primerito que yo tengo que hacer es ubicar el puntero al inicio del arreglo. ¿Cómo ubico el puntero en el inicio del arreglo? ¿Cómo creen ustedes que hago yo eso? Igual a 0. Igual a 0, ¿qué? ¿El puntero? Sí. Acuérdense que el puntero que hace, ¿guarda qué?
La dirección. Dirección de memoria, entonces yo no le puedo decir la dirección 0. Sí existe la dirección 0, pero no puedo utilizarla, o sea, sin las precauciones del caso, ¿no? Sí existe la dirección 0. Entonces, lo primerito que nosotros tenemos que hacer es ubicar nuestro puntero al inicio del arreglo. ¿Cómo lo hago? Pues pongo PT, hago lo igual a la dirección del primer elemento del arreglo. ¿Cuál es el primer elemento del arreglo? El TAM. TAM es el tamaño de mi arreglo. El vector sub 0. Eso, el nombre del vector X, ¿cierto? 0. Ese es el primer elemento del arreglo. ¿Estamos claros con eso? ¿Hola? ¿Hola, hola? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces yo tengo un arreglo de 10 elementos. El primer elemento es X sub 0. Sí, ok, el primer elemento está en la posición 0, pero el primer elemento es X sub 0. Entonces, como lo que yo quiero es ubicar mi puntero al inicio de mi arreglo, pues, ok, yo lo utilizo el operador ampersand. Recuerda que el operador ampersand devuelve la dirección de memoria del primer elemento de mi arreglo. Bien. Dicho esto, ustedes también pueden encontrar en la bibliografía algo como esto, por ejemplo. Ok. Y estas dos instrucciones son equivalentes. ¿Por qué? Por definición. El nombre del arreglo, mire que el nombre sin índice, pilas. Por definición, aquí pongámosle, el nombre del arreglo contiene la dirección del primer elemento del arreglo, que sería equivalente a lo que acabamos de hacer aquí. Entonces, si usted no se acuerda de esta instrucción, pues tiene que acordarse que cuál es el primer elemento de su arreglo, X sub 0. ¿Y cómo accedo a la dirección? Con el operador ampersand. Bien, ¿estamos ahí, jóvenes? Ok. Entonces, cualquiera de estas dos instrucciones puedo usar. Bien. Entonces voy a leer los datos, ¿cierto? Code. Ingrese elemento y. Bien. Y lo leemos sin, pero pilas aquí. Vamos a trabajar con el puntero, entonces asterisco PT. Mire que no estamos leyendo como usamos el índice del arreglo, sino que estamos leyendo directamente haciendo uso del puntero. Bien, ¿estamos ahí, jóvenes? ¿Cómo puedo hacer esto? Por esta instrucción que hicimos aquí, o esta, cualquiera de las dos porque son equivalentes. Tengo mi puntero ahí al inicio de mi arreglo y empiezo a almacenar la información en esa dirección de memoria. Bien. ¿Listo esto? ¿Está claro? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones? Tienen que preguntarme porque si no yo sigo como si nada. El PTX, PT igual a X de abajo, ¿para qué sirve? Estamos diciendo que estas dos cosas son lo mismo, esto o esto. ¿Por qué? Ah, ok. Porque decimos que, por definición, el nombre del arreglo contiene la dirección de memoria del primer elemento del arreglo, que es esto mismo. Esto es equivalente a esto.
¿De acuerdo? Lo estoy explicando porque ustedes pueden encontrar en el libro, en los libros, algo como esto. Entonces van a decir que no entendemos qué significa eso. Entonces, de una vez les digo, si usted encuentra el puntero asignado al nombre del arreglo, lo que estamos diciendo es, ponga el puntero al inicio de mi arreglo. ¿Estamos ahí? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta, por favor? Muy bien, ya hice entonces mi función de leer datos. Vamos a hacer la función de mostrar datos. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿En qué momento lo muevo al puntero en el ingreso? Ah, Porque, sí, señorita, tiene toda la razón, porque si no lo movemos, ahí nos vamos a quedar. Claro, tengo que avanzarlo, muy, muy cierto, eso es muy cierto. Entonces, muy bien, lo puedo hacer aquí. ¿Cómo lo muevo? Entonces, pongo el puntero y lo incremento. Pilas aquí con esto y esto es muy importante, jóvenes. Recuerde que en el puntero no hay valores, no hay un valor numérico, hay direcciones de memoria. Entonces, espérenme un ratico, por favor. Voy a abrir un momentico el Excel porque quiero explicar eso y que quede claro, ¿sí? Denme un momentico. Ok. Voy a abrir un momentico Excel para explicar algo aquí, para que eso quede claro, ¿sí? A ver. Muy bien, vamos a suponer que este es mi arreglo, ¿sí? De 10 posiciones, 2, 4, 6, 8, 10. Aquí está mi arreglo. Y listo. Este es mi arreglo, dijimos que se llamaba notas, ¿sí? ¿Estamos? Este es el elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, esta es la posición, pilas con esto. Este es el índice que lo trabajamos la primera clase. Este es el índice. Y aquí dentro de cada una de mis posiciones, pues yo voy a tener notas, elementos de tipo flotante, cualquiera. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a suponer que la dirección de memoria, vamos a suponer, digo, la dirección de memoria, por ejemplo, aquí en el Excel está determinada por la fila y la columna. ¿Sí la ve? Entonces, por ejemplo, este elemento está en la celda D5. ¿Sí? Cuando yo digo D5, se refiere a la posición. Vamos a suponer que esa es la dirección, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Hola? Sí, profe. Ok. Muy bien, entonces esa es la dirección. Para que nos entendamos, la dirección de memoria del primer elemento de mi arreglo es la D5, ¿ya? Muy bien, lo que estamos diciendo cuando yo escribo, cuando yo digo PT, cuando yo hago esta asignación, PT igual, dijimos, igual a X sub 0, que estamos diciendo que en PT se va a guardar la dirección de 5, ¿sí? ¿Estamos? Ya. Ahora, si yo le pregunto,
Ok, vamos a poner aquí algunas notitas. Pongámosle run between. eh, es con coma, ¿no? Con coma. Ok, vamos a suponer que esa es la nota que tiene ahí. ¿Sí? Bien, estas son las notas. Ok. La dirección del primer elemento de mi arreglo es de 5, pero el contenido es 1.8. ¿Sí lo ve? Entonces, si yo digo asterisco PT, estamos hablando del contenido. Bueno, aquí se movió porque vamos a ponerlo fijo porque si no se va a seguir moviendo. ¿Sí? Vamos a pegar los valores. Ya, si no ahí se va a seguir moviendo. ¿Listo? Ok, entonces el contenido del primer elemento, ya ahí sí estamos hablando del valor 4.7, ¿sí? Ese es el contenido, asterisco PT. ¿Estamos claros, jóvenes? Lo que estamos hablando. Sí, profe. Ok. Bien, entonces, ¿qué estamos diciendo ahorita? Que queremos utilizar el puntero para ir avanzando por todas las posiciones del arreglo. Entonces, claro, pongo el puntero al inicio, o sea, haga de cuenta que aquí tengo una flechita. Vamos a ponerle aquí, flechita. Ya, una flecha. Esta. Ok, yo tengo aquí mi flecha. Este es mi puntero. Por eso se llama, por eso le dicen puntero. Porque es algo así como una flecha que me está indicando dónde está mi elemento. ¿Estamos ahí, jóvenes? Ya, este es mi puntero PT. Cuando yo hago esto, mi puntero se pone al inicio de mi primer elemento de mi arreglo. Ahora, obviamente lo que dice Jimena es cierto. Si yo no avanzo mi puntero al siguiente elemento, pues yo me voy a quedar aquí poniendo todo el resto de elementos. Entonces necesito que mi puntero avance a la siguiente posición. O sea que de aquí pase acá. Y de aquí pase acá. Y luego acá. Y luego acá. Y luego acá. Ok. ¿Cómo hacemos eso para que el puntero vaya avanzando elemento por elemento? Lo hacemos incrementando mi puntero. Entonces, pilas aquí, por favor. Lo hacemos de esta manera. Por eso es tan importante el tipo de dato de mi puntero, porque cuando yo incremento, él ya sabe, ok, si son 4 bytes, porque los flotantes ocupan un tamaño de 4 bytes, el siguiente elemento está 4 bytes más allá. ¿Por qué? Pues por definición los arreglos están en posiciones contiguas de memoria. ¿Está eso claro, jóvenes? ¿Aló? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Sí, profe. Entonces, cada que yo hago PT más, el puntero avanza al siguiente elemento, al siguiente elemento, al siguiente elemento, y así, hasta llegar al último. ¿Sí? Por eso, por eso es importante, por eso es tan importante controlar el tamaño, ¿no? No podemos seguir infinitamente leyendo elementos. Lo vamos a repetir mientras que la i sea menor que el tamaño de la red. Bien, ¿estamos hasta ahí, jóvenes? Entonces, profe. sí, definitivamente esto es muy importante. Ahora, en los libros ustedes pueden encontrar coma, PT más. Y esto es equivalente a, o sea, la posición de la instrucción, no importa si la pone aquí o la pone acá, pero en los libros puede que la encuentre así, ¿de acuerdo? Por control, nada más, pero es lo mismo. ¿Estamos ahí? ¿Preguntas? Bien,
así como yo leo los datos, pues también puedo mostrar los datos, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar el mismo ciclo, control C, control V para mostrarlo. Ok, aquí pongamos solamente esta. Bueno, no sé cuál de las dos es para usted más clara, ¿de acuerdo? Utilice la que sea más clara para usted. Muy bien, entonces necesitamos imprimir los elementos de mi arreglo. Entonces, code. Ya. Dejo un espaciecito para que no aparezca ahí todo junto. Y imprimo los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Lo que habíamos dicho, el contenido es asterisco PT. ¿Sí? Contenido es asterisco PT. Ok, vamos a ver si esto es cierto. Probémoslo. Vamos a llamar aquí la función leer datos. Notas. Recuerde que este es el argumento. Y mostrar datos con notas. ¿Estamos ahí? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, entonces probemos a ver si eso es cierto. O pongámosle vector, puntero y vector. Ok. Muy bien, entonces le dice que ingrese el elemento 0. Vamos a poner y ahí están los elementos. ¿Eso es cierto? 4, 5, 7, 8, 9. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones? Podría poner la parte de mostrar datos, por favor. Aquí está mostrar datos. Hacemos la misma lógica, es decir, ponemos el puntero al inicio del arreglo y vamos avanzando con nuestro puntero, por eso también lo volvemos a ponerlo aquí, lo que estábamos analizando. Este es, haga de cuenta, es la flechita, ¿no? Como va avanzando, así. Y vamos mostrando el contenido del puntero. Bien, preguntas hasta aquí, jóvenes, dudas. Ok, si no hay preguntas, entonces vamos al siguiente ejercicio. No, sí, profe. A ver, cuénteme. No me queda muy claro lo que es la función, lo que le aumentó el PT en el for. Ah, ya. Lo que estamos diciendo, verá, es lo siguiente. Pilas aquí. Nosotros queremos, o sea, sí, bueno, en las clases anteriores hemos accedido a nuestro arreglo utilizando el índice. Entonces decíamos x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y así sucesivamente. Pero lo que estamos diciendo es que yo puedo utilizar los punteros para hacer eso mismo. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es primerito poner el puntero al inicio del arreglo. ¿Cómo hacemos esto? Utilizamos esta asignación. ¿Qué hace esta asignación? Inicializa el puntero en el primer elemento del arreglo. ¿Estamos ahí? Ya. Cuando usted hace esto, establece una relación directa entre el arreglo y el puntero. Todo lo que hace usted con X, con el arreglo notas, o bueno, el arreglo X en este caso, se va a reflejar en el puntero y viceversa. Entonces, cuando usted hace esto, básicamente lo que está diciendo es, en el puntero guarde la dirección del primer elemento del arreglo. Entonces, por eso yo les decía, vamos a hacer de cuenta que la dirección
del primer elemento del arreglo es la D5. Bueno, aquí sería la D4, perdón. D4. ¿Estamos ahí? Cuando usted hace profe. esto, en el puntero queda almacenada D4. Pero decíamos que aquí debí haberle puesto dirección. Pilas con eso, la dirección, ¿no? Entonces, cuando yo hago esto, en PT queda guardada la dirección del primer elemento del arreglo, en este caso la celda D4. ¿Qué hay en D4? Si yo le pregunto a usted qué hay, cuál es el contenido de D4, el contenido de D4 se expresa como asterisco PT, se refiere al número 4.7. ¿Estamos claros ahí? Señor Morocho. Sí, profe. Ya, ok. Entonces, ya tenemos aquí el puntero. Ahora, como la idea es seguir elemento por elemento, pues tenemos que avanzar el puntero al siguiente elemento. ¿Cómo lo avanzo? Hago PT más más. ¿Esto qué hace? Pone el puntero, pongamos esto aquí. Lo voy a poner aquí. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Avanza el puntero al siguiente elemento, al siguiente elemento, al siguiente elemento. ¿Quién controla? Pues eso lo controla el ciclo de repetición, ¿no? No es que por sí solo, o sea, solo poner así, ya avanzó el puntero n veces. Por eso lo ponemos dentro del ciclo for, ¿de acuerdo? ¿Hola? Sí, profe. Sí, sí. Ya, muy bien. ¿Contesté la pregunta, señor Morocho? ¿O no sé? Sí, Ya. de hecho. Ya, Ya entonces, estoy mucho más claro en cuerda esa. por eso ponemos esta instrucción aquí. Ahora, si para usted no es muy claro ponerla aquí, bueno, entonces pongámosla acá. Pero pilas, si usted la pone acá, tiene que abrir la llavecita. Pilas con esto, porque ya es una instrucción adicional. Entonces tienen que poner aquí PT, incrementar el puntero. PT más, ya. ¿Sí? Entonces, visualiza el contenido, avanza el puntero. Visualiza el contenido, avanza el puntero. Visualiza el contenido, avanza el puntero. ¿Cuántas veces va a hacer esto? Bueno, depende del tamaño de su vector. ¿Sí? Ok. Ok. Ya, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes o aclaraciones. ¿No hay preguntas? Muy bien, entonces siguiente ejercicio. Vamos a ingresar en una cadena de caracteres, por ejemplo, el nombre de una persona, ¿sí? Entonces, lo primero que yo necesito es que contemos cuántas palabras tiene esa cadena de caracteres. Por ejemplo, si yo escribo el nombre Juan Pablo Díaz López, ¿cuántas palabras hay en ese nombre? Hola. 4. 4, eso. 4, muy bien. ¿Cómo sabemos que hay 4 palabras? Cuénteme. Porque Juan es una palabra, Pablo es otra, ¿Y qué Díaz es separa a otra. Juan de Pablo? Espacio. Eso, muy bien. Correcto. Entonces, manos a la obra. Necesitamos un programita que utilizando punteros recorra una cadena de caracteres e identifique o cuente cuántas palabras tiene el arreglo. ¿Listos? ¿Está claro el problema? Hola, hola. Creo que se desmayaron. A ver, ¿está claro lo que vamos a hacer? Sí, profe. Ok, ya. Entonces, manos a la obra, por favor.
Ahí les voy a dejar las dos funcioncitas para que la puedan... Profe, disculpe, ¿le puede poner para arriba? Lo que pasa es que se me salió el programa y no me compilaba, entonces me faltaba la parte de arriba. ¿Sí le puede subir, por favor? Ahí está, lo de arriba. Sí, es. ¿Preguntas de pronto? Bien, aquí tengamos en cuenta lo siguiente, por favor. Básicamente lo ideal sería no leer carácter por carácter, ¿cierto? Sino leer la cadena completa. Entonces, de pronto aquí no nos interesa la función leer datos. Vamos a ponerle code. Ingrese el nombre. Y aquí, por favor, tenga en cuenta lo siguiente. Si yo hago sin, así directamente, con la variable nombre, solamente me va a leer la primera palabra, el resto lo va a ignorar. Y yo no quiero esto. Entonces, por favor, ojo con esto. Lo vamos a modificar utilizando sin.getLine. GetLine es una función que me permite leer la cadena de caracteres completa, ¿de acuerdo? Entonces, sin.getLine. Ya, dentro de paréntesis ponemos nombre, que es la cadena, que es, bueno, aquí digámosle que se llama, vamos a declararla char nombre de tamaño tam, por ejemplo. Aquí ya no queremos notas. De pronto el puntero sí lo queremos, pero es de tipo char. Y digamos que tamaño es 30. ¿De acuerdo? Ok. Entonces yo quiero decirle que lea 30 caracteres. ¿Ya? ¿Qué hace esto? Lee todo el nombre completo. Juan Carlos Díaz Pérez, por ejemplo. ¿Ya? Lo va a leer todo completo. Porque no tendría mucho sentido ir escribiendo letra por letra, ¿sí? Por eso
no necesitamos de pronto la función leer datos. Aquí creo que esto sobra. Demostrar datos de pronto. Ya, entonces esto digamos que no necesitamos función leer datos. ¿Estamos claros con eso lo que estoy tratando de decir? Sí, profe. Claro, gracias. Es que no tiene mucho sentido ir escribiendo letra por letra, sino todo el nombre completo, ¿sí? Ya, y ahí lo vamos a leer completo. ¿Cómo vamos? Señor Merino, ¿cómo vamos? Ahorita estoy haciendo, profe. Bueno.
¿Alguien que ya de pronto haya acabado? Señor Araujo, ¿cómo vamos? Ya estoy haciendo, profe. ¿Ya lo logramos? No, profe, todavía lo estoy programando, profe. Ya, ok.
Bien, ¿alguien quiere compartir su trabajo? ¿Voluntarios? ¿No hay ningún voluntario? Señorita Jimena, ¿usted quiere compartir? Ok, profe, a ver. Ya, compartamos entonces, por favor. Ahí está el programita. Ok, entonces Entonces, tenemos la función cuenta palabras. Le ha pasado un arreglo de una cadena de 50 elementos. Bien, observe que aquí tenemos, Jimena, ¿puede ampliarle un poquito, hacer un poquito de zoom a su pantalla, por favor? Un poquito de zoom. Eso, ¿y cómo le hago eso? con la lupita que está aquí arriba en la... o también con el scroll del mouse le puede hacer, pero con la lupita también. Ya. Eso. Muy bien, gracias. Perfecto. Bien, entonces mire, tenemos una variable que cuenta las palabras. Jimena le ha puesto suma palabra. Y lo que hacemos es ir recorriendo cada uno de los, bueno, ir recorriendo, estamos hablando del ciclo de repetición. Esta instrucción es lo que habíamos hablado anteriormente, ¿cierto? Ponemos el puntero al inicio de mi vector. El vector de Jimena se llama i cadena, ¿sí? Entonces, ella lo pone al inicio del vector. Muy bien. Ahora, vamos recorriendo cada una de las posiciones de mi vector y aquí está la condición. Ahora, Jimena lo ha comparado con el 32 porque yo supongo, no sé, Jimena, si utilizó el código ASCII del espacio. ¿Sí? Ustedes saben que sí, ese mismo lo utilizo. Ajá. Sí. Ustedes saben que cada carácter tiene un código, ¿cierto? Lo vimos cuando vimos en la tablita de códigos ASCII. Entonces, Jimena está comparando el contenido del puntero con el código ASCII que representa el espacio. Ahora, esto también lo hubiéramos podido reemplazar poniendo simplemente comilla, espacio, comilla. ¿Ya? Es el espacio en blanco. En conclusión, cuando usted va a contar las palabras de una oración, de una frase, usted lo que está haciendo es contando los espacios en blanco. Ah, que yo puedo tener dos espacios en blanco. Pues sí, pero pues entonces estamos suponiendo que cada palabra está separada por un espacio en blanco, ¿de acuerdo? Entonces, cada que encuentra un espacio en blanco, incrementa el contador de palabras y avanza el puntero. Ya, cuando termine ese ciclo, simplemente imprime el número de palabras. Bien, ¿está clara la lógica? Está muy bien, Jimena. Ejecutémoslo, por favor. Bien, ahí vamos a ingresar el nombre. Jimena. Por decir. Ah, ya, es un ejemplo. Ya, entonces ahí dice, no. Sí, bueno. Jimena, reemplacemos esa condición, así como le digo, pongámosle igual, comilla, espacio, comilla. Comilla, no, la comillita sin, eso, muy bien. Ejecútelo. Muy bien. Está compilándolo. Ya. No. No, ¿qué pasó allí? Déjeme ver. Asterisco PTL igual a... Ya sé.
Pongámosle así. Hoy tenía ese, pero yo le quité. Eso es, muy bien. ¿Estamos? Gracias, Jimena. No, no lo cierre todavía, cierre la ejecución nada más. ¿Está claro, jóvenes, la lógica? Entonces comparamos, miren, vamos avanzando con nuestro puntero y vamos comparando el contenido, mire, asterisco PTR con el espaciecito en blanco. Por cada condición que esto se cumpla, yo incremento mi contador de palabras y avanza mi puntero. Bien, ¿estamos hasta allí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones? Hola. ¿Está claro o no está claro? Señor Santi. Sí, profe. Ya le estoy ya casi ya más o menos ya terminando ya. Ya. Sí, está claro, profe. Ok. Señor Morocho. Sí, profe. Perdón, lo que pasa es que también estoy justo me llamaron del trabajo, profe, pero sí me queda muy claro cómo es el tema. Bueno, ok. Sí. En el código de la compañera, bueno, tal vez sí, pero no lo entendí muy bien. Eso de, por ejemplo, en la parte de arriba declara char cadena 50 y abajo declara char y cadena, pero no entiendo muy bien esa Este es lógica. lo que pasa, Pues, no, lo que pasa es que es lo mismo que nosotros hacemos. ya. Por ejemplo, mi vector se llama notas, pero cuando yo lo paso como argumento le pongo X. Ya, Ay, lo mismo utilizo, la misma lógica utilizó Jimena. Cadena es el nombre del vector global, el nombre global de la ay, variable. Pero este y cadena es un nombre del parámetro que recibe. Ahora, en este caso, solo en este caso, nosotros podríamos haber omitido el hecho de Sí. mandarle parámetro. No hubiese sido necesario, pero de todas maneras no está mal, está muy bien. Eso es porque estamos utilizando un parámetro, nada más. ¿De acuerdo? Ahora, eh, lo- es simplemente eso, pero estamos haciendo referencia a la misma variable cadena que ella declaró aquí. ¿Por qué? Porque mire que cuando llama mire que cuando hace la llamada a la función cuenta palabra, le pasa como argumento justo el nombre del vector global, ¿ya? Quien recibe, recuerden que, a ver, hay que tener claro que cuando hemos hablado de funciones, las funciones se integran, acuérdense el caso de los legos y las paticas, de los huequitos y las paticas de los legos. Para que usted pueda empalmar, para que usted pueda unir dos fichas de Lego, pues tiene que coincidir el número de patitas y el tipo. Usted no puede meter unas paticas redondas en unos huequitos cuadrados. Entonces coinciden el mismo tipo. Entonces, mire, ¿para qué se usa eso? Pues para que usted pueda vincular la llamada a la función cuenta palabra con la función. Entonces, en la llamada a la función mandamos como argumento la cadena, pero quien recibe ese argumento, entonces haga de cuenta que es el huequito, esta es la patica y este es el huequito. Quien recibe ese valor de ese argumento es la variable y cadena. ¿De acuerdo? Bien. ¿Estamos claros? En nuestro ejemplo que estábamos trabajando un vector que se llama notas, pero dentro de mis funciones yo le puse X, porque yo le quise poner ese nombre. Ahora, puedo ponerle cualquiera, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con parámetros. Bueno, pues por lo que hemos hablado de que uno debe hacer funciones parametrizables. ¿Qué quiere decir parametrizable?
que usted la puede usar en cualquier momento nuevamente. Y ese es el principio de la reutilización del código. Recuerde que el uso de funciones básicamente está orientado a reutilizar el código. Muy bien. Ahora, ¿qué hace la función cuenta palabra? Pues básicamente pone el puntero al inicio de la cadena. Mire, esta instrucción que hace, poner el puntero, la flechita, en el primer elemento de la cadena. Ya, perfecto. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a ir recorriendo todas las posiciones, todos los caracteres de mi arreglo y voy comparando. Mire que estoy usando el puntero con, lo comparo con el carácter espacio en blanco. Esta if que está mostrando allí es la comparación del contenido del puntero con el espacio en blanco. Cuando esta condición se cumple, entonces incrementa el número de palabras. Ya, muy bien. Esa ya es la condición. Y por otro lado, ¿qué hacemos? Pues incrementamos el puntero para avanzar al siguiente elemento. ¿Eso cuántas veces lo hacemos? Pues de acuerdo al tamaño de su cadena de caracteres. En este caso, Jimena lo definió de 50, por eso ella hace la validación menor que 50. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones, porque la tarea es de esto, ¿no? Debe quedar clara. Recuerde que el objetivo de la tarea, jóvenes, es que usted pueda repasar lo que aprende aquí. O sea, digamos que reforzar lo que hemos visto. De pronto, en la tarea usted identifica cosas que quedaron flojas. Entonces, pilas, por favor, con las tareitas, ¿sí? Bien, preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones. Profe, en el LIP, en la línea 26, ¿cuál dijo que era la otra opción No, lo que en pasa lugar es de que comparar con esos símbolos para el espacio? Lo que pasa es que yo, cuando Jimena inicialmente puso eso, yo vi el número 32 y yo supuse que el número 32, y creo que Jimena, esa era la lógica de ella, estaba utilizando Sí, de el hecho, código es así. ASCII, el código ASCII del espacio en blanco. Si usted se refiere a la tablita del código ASCII, vaya y verifique el espacio en blanco corresponde al número 32. De hecho, esa era la lógica, ¿no? Pero por alguna razón, y creo que no, el problema no era ni eso, sino eso. Por ejemplo, probémoslo así, Jimena. Sino el contador que no estaba inicializado, ¿de acuerdo? Mire. Entonces, ¿sí ve que de las dos maneras funciona? Ok, gracias, profe. Ya. Cerrémosle ahí un momentico, Jimena. Mire, entonces, es importante la pregunta, ¿no? Inicialmente la lógica era comparar el contenido del puntero con el número 32. ¿Por qué el número 32? Porque el espacio en blanco en el código ASCII corresponde al número 32. ¿De acuerdo? Ahora, ya ustedes también verificaron. Yo, si no me acuerdo el código, que no me acuerdo del código ASCII, pues simplemente comillita, espacio, comillita, listo. Ya, es el carácter espacio. ¿De acuerdo? Muy bien. Así como esta lógica, yo le podría decir, ok, cuente cuántas vocales hay en una palabra o en una frase, ¿sí o no? ¿Cierto? Y es muy parecido. ¿Qué tiene que hacer usted? Pues verificar si es A, E, I, O, U. ¿Sí o no? ¿Estamos? Hola, hola. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ok. Les podría decir también que, por ejemplo, impriman la cadena al revés. Sí. Claro. ¿Cómo haríamos para imprimir la cadena al revés? El puntero ya tendría que no estar al inicio, sino al al final con Eso. el dígito 50 y de ahí lo recorremos así. Eso. Entonces, ¿usted qué hace?
hace un ciclo de repetición llevando el puntero hasta el final menos. y luego se devuelve con menos menos y va Ujú. imprimiendo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Estamos? ¿Sí? Hola, hola. Sí, profe. Creo, los demás sí me están siguiendo. Eso, gracias. Eso. Ujú. Muy bien. Ok, gracias. Muy amables por la respuesta. Muy bien, porque es que si no me dicen sí, sí o sí no, yo simplemente creería que sí y sigo, ¿ya? Pero si ustedes no me dicen, vea, no entiendo esto, es complicado, jóvenes. Necesito que me digan, que retroalimenten si estamos claros o no. Bien, entonces, eso, hagamos ese ejercicio, hagamos la idea, bueno, en este caso sería imprimir la cadena al revés, ¿ya? Le voy a dejar de compartir, profe. Ya, gracias Jimena, muy amable. Entonces, vamos, podemos hacer imprimir al revés. Ya, manos a la obra entonces, por favor. Gracias, eso me gusta cuando ponen el like. Ok. Gracias.
Bien, ¿ya está? ¿Ya lo hicieron? Entonces miremos, por favor. Lo que hacemos es poner el puntero al inicio de mi cadena. Mi cadena se llama nombre. Mire. Pongo el puntero al inicio de mi cadena. No estoy usando parámetro. ¿De acuerdo? Si hubiese usado parámetro, pues entonces aquí usaba el nombre del parámetro. Ok. Voy a recorrer mi ciclo. Voy a llevar mi puntero hasta el final de la cadena que leí. Ojo aquí. Mire que yo he cambiado esta condición de parada. Porque no... Mire, yo estoy utilizando una cadena de tamaño 30. Pero si yo pongo una cadenita más pequeña que 30, no quiero que vaya hasta el final de los 30 espacios, si mi cadena es más pequeña. Entonces, ¿qué hago? Cuando usted lee una cadena de caracteres, al final se coloca un backslash 0. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Buscando, voy a repetir ese ciclo de repetición mientras que el contenido del puntero sea diferente del backslash 0. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando encuentro el backslash 0, hasta ahí ingresé mi cadena de caracteres. ¿Está siendo claro lo que estoy diciendo? Hola. No, profe, podría repetir, perdón. A ver, tengo una cadena, declaré una cadena de 30 elementos, de 30 caracteres. Ok. Aquí está, tamaño 30, mire. Entonces, mi cadena se llama nombre, es tamaño 30. Quiere decir que le caben 30 caracteres. Pero, si yo ingreso, por ejemplo, María, ¿cuántos caracteres hay ahí? ¿Cuántos? 5. 5. Correcto. Entonces, ¿para qué voy a ir hasta el final de mi cadena si solo ingresé 5? Entonces, ¿cómo hago para controlar eso? Entonces, les decía que cuando yo ingreso la cadena María, al final se crea o se ubica un backslash 0. Entonces, ¿qué hace el backslash 0? Me identifica la finalización de la cadena ingresada. ¿Estamos ahí?
Ya, ok, profe. Entonces, ¿qué estoy Sí, haciendo? profe. Recorriendo mi cadena, pero solo hasta encontrar el /0. ¿Por qué? Porque yo no quiero recorrer los 30 caracteres. Quiero solamente hasta donde yo ingresé. ¿Cómo sé hasta donde yo ingresé? Cuando encuentro el /0. Entonces, comparo, mire, asterisco PT. No se olvide que asterisco PT lo que hace es verificar el contenido. Si es diferente, este es el admiración igual es el diferente, por si acaso no nos acordamos. Diferente del /0. Cuando él encuentra el /0 es porque hasta ahí ingresamos valores, hasta ahí ingresamos caracteres. Entonces termina la ejecución de este ciclo de repetición. Ok, entonces, ¿cuánto vale la I? Pues en este caso, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 4, ¿cierto? Ah, no, hasta 5, la última. IPT está en el final de la cadena, está en la segunda A de María. Ya, hasta ahí está. Llevé mi puntero al final de la cadena. Ahora, ¿qué hago? Como el puntero avanza un hito más, ahí está apuntando despuesito de la A, lo retrocedo un poquito, una posición. Y J va a ser una variable que me va a controlar las veces que voy a ir imprimiendo. Porque, pues la idea es que si yo solamente ingresé 5 caracteres, pues entonces, ¿cuántas veces tengo que repetir este ciclo? 5 veces. ¿Quién me va a controlar eso? Pues la variable J. Y yo verifico, yo como voy decrementándola, verifico que J tiene que ser mayor que 0. Porque voy a ir decrementando mi variable J. Y también debo decrementar mi puntero. ¿Y qué voy a hacer? Pues ir imprimiendo el contenido del puntero para cada iteración. ¿De acuerdo? Bien, ¿está claro lo que hace esta función? Sí, profe. Preguntas, por favor. Dudas, inquietudes, aclaraciones. Muy bien, jóvenes. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos la próxima semana. Hagan la tareita. La tareita es un ejercicio así de caracteres. Y me comentan cualquier cosa. Igual si necesitan la tutoría, pues me avisan por favor. Con Juan Carlos. ¿Listo, Juan Carlos? Bien. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, por hoy vamos a dejar allí. Les agradezco mucho su atención.